llevan y nos llevan a pensar que lo bueno está aquí, escondido en sus brazos aquí. ¿Qué tal, amables y gentiles amigos? Buenas noches, bienvenidos a Café de Prensa este miércoles 11 de septiembre 2024, en vivo desde la muy noble y muy leal ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán, en la República Mexicana. Es una noche un poquito lluviosa, unos chubascos que están cayendo sobre la capital del estado debido al ingreso de una onda tropical que durará unas horas, pero mientras pues hay moja. Si sales te mojas. Muy bien, Adriana Vargas León, nuestra directora general, ya está lista con su taza de café y demás, pues para dar paso al contenido del programa y que haga favor de presentarnos a nuestra distinguida invitada de esta noche. Adri, adelante. Pues muy bien, Francisco, muchísimas gracias por invitarnos a cuidarnos, porque sí, hay que cuidarse. Y bueno, hoy vamos a tener un tema de salud mental, porque el día de ayer fue pues la conmemoración del día de pues la lucha contra el suicidio, ¿no? Entonces, este tema aquí en el estado de Yucatán pues es un tema muy importante que desde hace muchísimos años se ha estado trabajando. Por ejemplo, yo me acuerdo que el doctor Gaspar Baquedano López fue una de las primeras personas que estuvo trabajando, ¿verdad?, como investigador y como médico el tema del suicidio, y después pues han surgido asociaciones como Salvemos una Vida, que también han hecho un gran trabajo, y esto ha estado evolucionando porque también en el Congreso del Estado, ¿verdad?, se legisló al respecto. El señor Eduardo Sobrino Sierra pues hizo una propuesta y también se trabajó, se aprobó. El tema de salud ha estado evolucionando en relación a pues esto que es el suicidio, y aquí los yucatecos, ¿verdad?, ya estamos bastante conscientes de que hay un problema al respecto, o una problemática, según se quiera ver o como se quiera ver, ¿verdad? Porque los medios de comunicación, que ahora hay muchos, ¿verdad?, pues reportan a través de pues las distintas fuentes, radio, televisión y medios digitales, estos lamentables sucesos. Entonces, por eso invitamos a la doctora Karena Gerardina Arjona Tamayo. Ella es psicóloga, ¿verdad?, tiene una gran trayectoria, es una mujer muy preparada, y la invitamos para que nos hable del tema, porque pues en plática de sobremesa pues uno dice lo que se le ocurre y no siempre es lo más acertado. Entonces por eso hoy pues invitamos a la doctora. Bienvenida. Muchas gracias, Adriana, me siento en casa contigo. Pues gracias por venir, porque la verdad de las cosas, yo sé que pues usted es una persona muy ocupada, pero también sé que es una persona, pues, aparte de doctora, muy bondadosa, y que estos temas usted le interesa también ayudar de alguna forma, pues, a promocionarlos, a informar para que la gente conozca. Así es. Pues, doctora, pues ayer a través de los medios de comunicación y las diversas fuentes informativas llegó algo de material al respecto, pero prefiero que usted nos platique en la actualidad en México cuál es las tasas de suicidio o la incidencia que hay respecto a los suicidios. Claro, desgraciadamente en México tenemos una elevada incidencia de más de 8.500 personas al año que se suicidan. Entonces, si dividimos esas 8.500 entre 365 días,
Y esto entre 24 horas vamos a ver que la incidencia del suicidio es cada hora. Cada hora. La verdad pues da miedo, ¿no? Uno oye esas cosas y siente miedo. Pero bueno, y aquí en Yucatán, ¿cómo estamos? O sea, ¿cuál es la situación que tenemos en nuestro estado, en nuestra entidad? Bueno, la entidad en un artículo de Forbes aparece como en primer lugar. El artículo es de octubre del 2023, claro, ya casi pasó un año, pero yo pienso que aún pudiendo reducir, hay una constante, ¿sí? O sea, es fuerte. Bueno, la verdad de las cosas es que, aunque no lo hubiera reportado el Forbes, a nosotros los medios de comunicación, todo el tiempo nos llegan estos reportes, ¿no? Y pues estamos muy conscientes de que tenemos constantemente decesos pues a causa del suicidio. Pero es que es explicable, Adriana, ese primer lugar, cuando somos primer lugar en muchas problemáticas, ¿no? Desde la discapacidad, estamos en los primeros lugares, en cuestiones de abuso sexual, en cuestiones de violencia emocional, porque Yucatán, y lo es, no tiene fama de ser un estado pacífico. Y hasta cierto punto lo es, pero también hasta cierto punto lo que va a llevar a una persona a suicidarse no son los hechos de violencia descarada, sino la violencia silenciosa, constante. Esa es la que va a llevar, y tener el primer lugar nos habla de tipos de violencia que a lo mejor la estadística no la mide en Yucatán, que es la violencia psicológica, la violencia emocional, ¿sí? Eso no se mide. O sea, se pueden medir homicidios, asaltos, secuestros, ¿sí? Y eso, un secuestro, pues te puede dejar un trauma inmenso, un shock inmenso. Pero hay cuestiones como el abandono infantil, la falta de una figura paterna, la muerte de una figura paterna, el trauma complejo, el trauma repetido, el abandono, que son formas de violencia muy crueles, pero no las medimos. O sea, no hay a la fecha de hoy una medición de cuán violentas son las familias, ¿sí? No hay esa medición. Tal vez se miden asaltos, se miden todo, pero no se mide, no hay la medida de qué es lo que pasa. Nosotros los psicólogos lo vemos en el consultorio, y mucho es a través de los clínicos que escriben libros, ¿sí? Pero el Estado no lo puede registrar porque todos esos son expedientes médicos, y además de eso una parte ustedes lo registran, claro, a la hora de trabajar, pero otra parte no. Claro. Por ejemplo, el trabajo infantil. ¿Cuántos hombres de hoy tuvieron trabajo infantil? Porque ni siquiera existía por parte del Estado la noción de que la pensión alimenticia es obligatoria. ¿Y cuántos hombres de hoy deprimidos crecieron siendo niños que trabajaban con padres irresponsables y con experiencias desastrosas, ¿no? Claro. Entonces, pues realmente, de que Yucatán no es un estado con tanta violencia de estadística, es verdad, pero no sabemos
cuánta violencia simbólica, emocional o vicaria está viviendo la gente del Estado. Yo creo muchísima. Así Pues es. así nada más platicando con las amigas en el café. Así es. Tengo la sensación de que es muchísima, ¿no? Así Y bueno, es. como tú dices, no se ha podido, ¿verdad?, hacer un estudio que pueda precisar todo eso. Nos imaginamos, ¿verdad?, que es alto con lo poco que hay registrado, ¿no? Que ya es bastante, ¿verdad? Pero así exactamente y precisamente pues no se tiene el dato. Y tal vez el Estado sí esté trabajando y muchos compañeros en instituciones públicas estén trabajando con las personas, por ejemplo, que tienen un intento de suicidio. Se puede trabajar, hay instituciones muy buenas que están trabajando, pero hay que trabajar más en términos de la prevención también, porque se atienden los casos que ya tienen el intento de suicidio o que desde la familia se detecta la ideación suicida, que no es lo mismo ideación suicida que el suicidio, ¿no? Y entonces allá sí puede haber un poquito de prevención, empezar a trabajar antes de que se dé el evento, pues puede tener un efecto de parar o prevenir ese intento. Pero hay muchos temas que tienen que ver con la prevención del suicidio que no se atienden. ¿Hay un programa nacional del suicidio? Sí hay, sí existe un programa desde el 2020 que tiene 6 vertientes. No tengo, te puedo decir que hay la vertiente de capacitación, la vertiente de atención, o sea, son varias vertientes, son 6 vertientes. O sea, al menos una cosa positiva es que el país México tiene un programa nacional, pero sí hay las diferencias, o sea, estamos en un transitar político y desgraciadamente todos los problemas sociales, sea de la infancia, sea de salud mental, quedan afectados por las situaciones políticas, o sea, hasta dependiendo de cómo ven la vida esas personas a las que les va a corresponder ser el ejecutivo y llevar a cabo los programas, como cómo ven esas situaciones los que van a elaborar las leyes o cómo ven esas situaciones los que juzgan, ¿sí? Esos motivos que pueden generar un suicidio, ¿sí? Porque el suicidio no viene que de repente la persona, o sea, es algo que va creciendo dentro de la persona. Entonces, por ejemplo, aquí yo te puedo hablar del sufrimiento infantil. No todo suicidio va a ser por el sufrimiento infantil, pero la mayoría de los suicidios se van generando desde que la persona es pequeña, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nosotros los seres humanos? Nosotros como especie venimos, digamos, programados para nosotros vincularnos de una manera muy positiva con nuestros cuidadores y de esa relación generar un apego, que lo que deseamos es que el apego fuera positivo. Puede ser positivo, puede ser negativo, y el negativo puede ser de diferentes tipos, desde un apego ansioso, un apego evitativo o un apego desorganizado, que es, digamos, el más delicado. Aunque desde el ansioso ya, o sea, desde que no sea apego seguro, es un problema. Entonces, si nosotros venimos programados por nuestra genética a enganchar en una familia donde
nosotros lleguemos a los nuestros y los nuestros nos reciban con amor, y llegamos y los nuestros no nos pueden recibir con amor porque hemos tenido un desarrollo que invita al individualismo, invita a trabajar demasiadas horas, donde te hablan de la calidad y no la cantidad con los hijos, cuando los hijos son pequeños, calidad es cantidad. Cuando los hijos crecen, podemos hablar de calidad de tiempo, aunque no haya mucho tiempo, pero cuando un niño está vinculándose afectivamente, entonces, ¿qué pasa cuando las personas no pueden vincularse desde el amor incondicional de sus cuidadores? ¿Sí? Pasan muchas cosas. Una de las cosas, voy a tratar de reducir esto. Aquí hay un papá y una mamá que me deben de querer. No me pueden querer como yo necesito. No estoy diciendo que los papás no amen a sus hijos, pero no pueden amarlos como los niños necesitan. Entonces, el niño, para sobrevivir, necesita creer que sus padres los aman. Entonces, el niño se dice la primera mentira, que va a ser el argumento de muchas mentiras en su vida, que es: mi papá o mi mamá o mis papás sí me aman. Lo que pasa es que yo soy el defectuoso. Yo soy el que me debo esforzar, el que debo de portarme bien, el que debo de estar callado y obedecer. Al decirnos esa primera mentira que se llama error de atribución, porque te atribuyes a ti mismo la incompetencia de tus padres, ¿no? Tú blanqueas a tus papás, los haces más buenos de lo que son. Y al hacerlos más buenos de lo que son, pues tú te haces proclive que así como te relacionas con esa falta de amor incondicional, también te relaciones con otras personas con falta de respeto, de consideración, te vuelves. Aparte que todos los adultos debemos tener un locus de control interno, lo que mande mi conducta sea lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo opino. El niño que no tiene, la persona que no tiene ese amor incondicional de sus padres, no desarrolla locus de control interno, desarrolla un locus de control externo que tiene que ver con la mirada de los padres exigentes. ¿Y cuál es nuestra característica humana? ¿Cuál es la característica de los seres humanos? Es que somos imperfectos. Esa es nuestra característica. Nosotros no somos perfectos. Pero el niño que crece sin afecto incondicional y generando error de atribución y atribuyéndose toda la responsabilidad de lo malo que le pasa, no desarrolla un locus de control interno. Y entonces siempre va a tratar de ser perfecto para agradar la mirada de primero un otro padre y madre y luego un otro la sociedad. Eso es peligroso porque puede generar siempre la búsqueda del reconocimiento, y el reconocimiento pues siempre no va a llegar, ¿no? Porque ponemos nuestra seguridad en manos de los otros, ¿sí? Esto lleva a la gente a tener indefensión aprendida a no defenderme en la vida, y entonces yo siempre voy a pensar que la vida es muy difícil. Y aquí te voy a hablar de otro tema muy importante. Cuando nosotros estamos en situaciones difíciles en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra vida adulta, nuestro cerebro humano tiende a protegerse
disociándose, ¿sí? Como quebrándose, como alejándose de la realidad. Mi papá me quemó las manos, yo me disocio y hago ciertas cosas para no recordar ese evento. Y entonces hay gente que tiene demasiada disociación, ¿sí? El suicidio es el agotamiento de la disociación. O sea, la disociación tiene la función, hasta cierto punto no es deseable que nos disociemos, pero hay que reconocer que la disociación tiene la función de protegernos, ¿sí? Pero llega el punto en que la vida nos da tantos golpes, ¿sí? Por ejemplo, un niño maltratado, lo regalan, lo abusan, luego lo explotan en el trabajo, luego lo culpan de algo que no hizo, está en la cárcel que no debería estar, y así muchas cosas, y él va tratando de protegerse, así como que viviendo con muchas partes, ¿no? Tiene una parte muy violenta, tiene una parte muy sumisa, tiene una parte muy infantil, tiene una parte, pero tiene la parte principal de él muy débil, ¿sí? Y sus otras partes lo ganan. Y de repente le pasa un acontecimiento que no es tan grave como todo lo que le ha pasado, pero ya agotó y ya no tiene cómo disociarse. El suicidio es un intento de escapar del dolor y no buscar dentro de tu mente más lugar que terminar con tu vida. Claro, ya agotaste todos tus recursos. Entonces, lo contrario de la disociación, que es allá donde debemos trabajar los especialistas en salud mental, es la realización. La disociación es cuando me pasa algo malo y yo vivo como si no pasara eso malo. Si lo evades. Lo evado. La realización es cuando yo puedo estar consciente de que me pasó algo malo. Puedo ubicar lo malo en tiempo pasado. Puedo reconocerme a mí como una persona valiosa y sobreviviente de lo malo. Y puedo vivir en tiempo presente, ¿sí? Pero además soy capaz de generar algo para mi futuro. Es todo lo contrario a la disociación. Es reconocer que tengo un pasado que fue doloroso, pero que hoy yo ya lo pude. Y para eso dentro de la psicología existen nuevas herramientas para trabajar toda la cuestión del trauma, del sufrimiento, de la disociación. Entonces, ¿qué se desea? ¿Sí? Se desea que la población tenga la oportunidad, ¿sí?, de llevar procesos con las mejores herramientas, ¿sí?, que los ayuden a llegar a estados de realización, que una persona pueda decir, ¿sí? Por ejemplo, yo estuve internado en un centro de asistencia social, o yo estuve internado en un hospital psiquiátrico, y entender por qué estuve, comprender esto como algo que ya pasó, poder dejarlo allá
pero estoy hablando de un trabajo muy responsable por parte de nosotros, los psicólogos. Estoy hablando de no solamente dar la terapia de lo que decimos, lo que dice el paciente, sino darle la oportunidad a los pacientes de poder reflexionar sobre las memorias que hay en su cuerpo, porque nuestras memorias no solo son explícitas, no solo son lo que digo que pasó, porque si fuera así, entonces los primeros 2-3 años de vida no van a contar. Claro, Sin nadie se embargo, acuerda de eso, por ejemplo, mi edad yo ya no me acuerdo. sin embargo, son sumamente importantes. Y esas memorias no se guardan en las palabras, no se guardan en el lenguaje, pero se guardan en el cuerpo. Hay un libro precioso de Miller que es El cuerpo nunca miente, y otro precioso que se llama El cuerpo lleva la cuenta, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a atender a una persona, nosotros tenemos que atenderla desde la persona es un ser con un cerebro trino que tiene 3 partes, su cerebro, desde la parte más primitiva, pasando por la parte emocional y pasando por la parte del neocórtex, que los humanos lo tenemos más desarrollado, por ejemplo, que los chimpancés, que los simios. Tenemos esa parte, ¿no? Y entonces, sobre todo a la gente que ha tenido mucho sufrimiento humano, hay que aliviarlo de todas las memorias, no solo las que se pueden hablar, sino hasta de las que no se pueden hablar. Y yo lo que sugeriría, ¿sí?, es que independientemente si hay un programa nacional, si estatalmente se trabajó o no se trabajó en la materia. Que bueno, tengo entendido que aquí, con lo de la federalización que no se firmó, no se pudo aplicar totalmente este programa, ¿no? Pues eso habría que preguntárselo a los responsables, sí, ¿no? Okay. Pero, independientemente de esa situación, yo siento que de lo que ha carecido el Estado, incluso la Federación, es el tema de la voluntad, ¿sí? De la voluntad. Ahorita que está en puerta una nueva administración, tú sabes que yo soy jubilada del gobierno del Estado de muy bajo nivel, de muy, muy bajo nivel, psicóloga categoría B fui. Sin embargo, como yo, hubo mucha gente que realmente estábamos orgullosos y poníamos el corazón, y todavía hay gente que pone el corazón en lo que hace. Sin embargo, hay cierta indefensión aprendida, ¿no? Esperas el cambio y piensas que va a ser mejor y a veces es peor, ¿sí? Pues muchas veces ves gente que no ha ayudado mucho cuando ha estado, y que por eso te digo que la política está poniendo oposición a los procesos de salud mental, y no me refiero a un partido en particular, me refiero a lo político, a cómo se vive culturalmente nuestra política, ¿no? Es que nunca se le ha dado la importancia necesaria a los temas de salud mental, ¿no? Y eso uno lo observa en el presupuesto que se le asigna a salud mental. Se observa, por ejemplo, en los hospitales, que bueno, yo la verdad el hospital psiquiátrico
Admiro a todo su personal médico porque son de altísimo nivel y hacen un trabajo maravilloso. Pero la verdad no puedo entender cómo profesionales de tan alto nivel están en un hospital que evidentemente requiere mayor atención. Por amor, o sea, por amor. O sea, ahorita que lo dijiste, me reí de mí, ¿entiendes? Pues porque yo estoy de repente metida allá, no me he jubilado en la federación. Pues estamos por amor a lo que hacemos, aunque a veces yo he notado cierta cobardía, ¿no? De alzar la voz, de decir, hay miedo. Claro, Hay miedo, ¿no? claro que hay miedo y eso es comprensible y bueno, o sea, todas las personas que trabajan en dependencias del gobierno, del tipo que sean y los nombres que les quieras llamar, siempre tienen miedo porque el tema político, ¿verdad? Es un tema en donde hay juegos del poder y si te descuidas, te ponen en la torre, ¿no? Entonces, todos necesitamos mantener a nuestra familia, todos necesitamos un recurso y si tú ya planeas tu vida de una forma determinada, pues no puedes tan fácilmente prescindir de eso, ¿no? Es complicado, ¿no? Y por eso yo pienso que ese tipo de cosas pasan. Pero también tiene que ver, yo creo, es mi punto de vista ahora sí que muy humilde, ¿no? Tiene que ver también con el tema de que, cultural, ¿no? O sea, cómo se ven las enfermedades mentales y siempre ha habido un desprecio al respecto y siempre ha habido una vergüenza al respecto por parte de quienes sufren algún tipo de enfermedad mental y como no hay una valoración, ¿verdad?, positiva al respecto, pues eso se refleja en las políticas públicas, se refleja en el presupuesto, se refleja en todo lo que tiene que ver con la administración, claro, que relativa a la salud. Y trabajar el tema del suicidio es trabajar el tema de la infancia. O sea, hace un mes y medio me invitaron a un conversatorio sobre el quehacer del psicólogo, ¿no? Y me preguntaron que si habían temáticas que teníamos que trabajar. Por supuesto que sí. Somos un estado donde hay mucha discapacidad, apoyar a las familias con discapacidad. Somos un estado donde hay mucho abuso sexual infantil. Alcoholismo. Hay mucho alcoholismo, hay drogadicción, hay pobreza. Sí, entonces, si nosotros queremos trabajar el tema del suicidio, hay que desglosar con otros temas, ¿sí? Hay que hacer una coordinación no solo institucional, sino interinstitucional. Se necesita mucha valentía y se necesita de las personas que les toque, ¿sí?, el tener un puesto de importancia en la materia, mucha empatía humana y muy poco ego, ¿sí? Porque ¿qué sucede? En campaña todo el mundo te dice, sí, vamos a tener el problema. Pero cuando ya se llega a las posiciones, hay que defender a ultranza. X o Y. Que todo se reporte bien, que se reporte que no hay problema. Si queremos resolver un problema, lo primero que tenemos que hacer es ponerlo en la mesa de discusión, porque si no lo ponemos en la mesa de discusión, nunca lo vamos a resolver. No te he presumido, tengo 2 libros en Amazon. Uno lo saqué hace mes y medio y el otro salió este mes. Y los 2 tienen que ver con temáticas de la infancia y tienen que ver con ese trabajo ecosistémico que está ausente
¿Y Sí. cuáles son los 2 libros para que lo pueda buscar la gente? Sí, el modelo nacional de atención al abuso sexual infantil es el primero. Llevo 15 años publicarlo. Ese es mi tercer libro. Y el cuarto es el análisis crítico para poder llevar a cabo un modelo de adopciones de acuerdo con el derecho de vivir en familia, ¿sí? Porque, o sea, esos son así como 2 programitas más, ¿no?, que podemos hablar. Pero en que estaba yo en ese encuentro, ¿sí?, yo mencioné la temática de que desde los años 90, de los 90 ya pasaron 30 años, a México se le señaló internacionalmente que debería reducir el número de niños institucionalizados, ¿sí? Y en materia de política de infancia, ¿sí?, preguntarnos, ¿cuál fue el gran logro en materia de infancia? A 30 años de eso. A 30 años de eso. Y luego relacionarlo con el tema también de en el suicidio, quién sabe qué pasaría, ¿verdad? No, está documentado. El tema del abuso sexual infantil se relaciona directamente con el tema del suicidio. Niño que no desarrolla mecanismos de protección internos frente al abuso sexual infantil, se van a ir sumando disociaciones hasta que queden agotados sus recursos y entonces acabe con él como una manera de terminar con su sufrimiento. Entonces, yo siento que además la gente es muy celosa, la gente tiene mucho ego, ¿sí? Mucho ego. Yo cuando trabajaba en un centro de asistencia social, que además yo lo decía con orgullo, porque yo me sentía orgullosa de lo que hacía. Hay personas que en el camino conocí que les daba vergüenza decir que trabajaban allá y decían, yo trabajo para el DIF. Pero eso era parte del DIF, pero tenía nombre y no lo decían, les daba vergüenza, ¿sí? Como lo que decías tú hace un rato, a la gente le da vergüenza reconocer los problemas de salud mental, ¿sí? Y eso que lleva a la gente a acorralarse y a hundirse en las profundidades de la enfermedad mental. Lo mismo si las personas solo se atreven a tocar los temas de la infancia, desde si me dan el mejor puesto o si me nombran directora de esto, directora de lo otro, pues mal pronóstico. O sea, yo te juro, yo conozco, no hay esperanza, no hay una gran esperanza. No hay mucha esperanza y nos van a callar, ¿sí? Nos van a silenciar, nos van a demeritar, a denostar, cuando en realidad lo que nos va a hacer libre es la verdad. Lo que va a hacer libre a estas personas con ideación suicida, con sufrimiento, va a ser poder hablar con libertad y poder librarse, ¿sí? Porque las cosas que nosotros sufrimos, los traumas, no son traumas porque el evento fue duro, son traumas porque no tuvimos quien nos acompañe a superar el evento.
Y entonces, mientras en el Estado sigamos haciendo como que lo mejor es meter más niños en centros de asistencia social, inaugurar centros de asistencia social, que es una tristeza, cambiar leyes donde no se tome en cuenta a las personas con discapacidad, que sean un limbo, ¿sí? Cuando se genera la PRODENAI y se cambia a la PRODEMEFA, se olvidaron de las personas con discapacidad, que son las más abandonadas, y entonces pues ya no están en el centro de asistencia social, están en los lugares de caridad. ¿Cómo es posible esto? Y yo no tengo nada en contra de los lugares de caridad, no tengo nada en contra de los lugares que mujeres pudientes pudieran ayudar económicamente. No se trata de eso. Se trata de que habíamos vivido y esperamos que no sea así, pero yo ya estoy muy escéptica, ¿sí? O sea, ya son varios cambios donde uno creía que iba a ser mejor y cada vez fueron peor las cosas, ¿sí? Entonces, pues en este cambio uno esperaría que las cosas fueran mejor, pero quién sabe. ¿A quién se le va a otorgar el poder por delegación? ¿Sí? O sea, yo la verdad, pues qué bueno que hay este cambio, pero ojalá que este cambio no nada más sea qué bueno que hay este cambio, luego uno diga en la torre, o sea, estamos peor que antes, quedó peor. O sea, en realidad yo sí me gustaría que hicieran una selección de la integridad de las personas que van a estar a cargo de los programas. Sobre todo de salud y de salud de mental. Salud mental, porque si la persona que está a cargo de temas de salud no tiene integridad, pues, ¿qué es lo que tiene una persona con integridad? Benevolencia hacia los demás, es honesto, ¿sí? Tanto en no tomarlo como es tuyo, como en hablar con la verdad, ¿sí? No tiene doble moral, ¿sí? Eso es lo que necesitamos. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos gente comprometidas con el sufrimiento humano, con generar, ¿sí?, redes de memoria más adaptativas para una población de personas que ha sufrido un suicida. Tiene totalmente una red de memoria totalmente comprometida, totalmente sufriente, no tiene esperanzas en una mejor vida, tiene unas cogniciones hacia sí mismo muy negativas: no importo, no valgo, las cosas pueden ser peor, todo es mi culpa, soy malo. Y entonces trabajar para generar en él cogniciones positivas y para él decir: yo puedo, yo lo logro, yo valgo, no fue mi culpa, yo solo era un niño, yo solo era una niña. Pueden ser mejores las cosas. Eso se trata el trabajo con las personas que quieren y de hacer suicidas, ¿sí? Y realmente, pues, decir si se baja, no se baja, pues si nos fue bien y se bajó, pues tal vez se bajó a un segundo o tercer lugar, no lo sé, pero no creo que se haya bajado a realmente hacer un trabajo hacia esas mentes lastimadas. Y pues mientras la lucha política sea una lucha
deshonesta, una lucha sin pudor, una lucha cínica. Porque tú sabes, hay muchos, esta porquería es como, disculpen las palabras, pero a veces esos gusanos no mueren. No. Se reproducen, reviven y vuelven a agarrar y vuelven, y puede haber una lucha por una cosa y de repente es caballo, bueno, una cosa muy dolorosa, muy dolorosa. Espero que el cambio sea de raíz y no de apariencia. Como siempre ha pasado. Bueno, Karina, te agradecemos muchísimo toda esta información, porque la verdad es información de calidad. Regularmente cuando nos hablan del suicidio, nos hablan de cosas un poco más superficiales, más externas, más de tipo social, ¿verdad? O sea, más, pues no tan profundas como ahora tú nos has explicado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la mente, por ejemplo, de un suicida, ¿no? Y creo que eso es muy importante saberlo y conocerlo para que podamos comprender a esas personas y para que podamos también tener empatía, también escucharte y saber que esto puede ser multifactorial también es muy importante, porque nos abre el panorama y nos, como ciudadanos, ¿verdad?, nos invita también a la vez a invitar a las autoridades, ¿verdad?, que hagan algo en los diversos sectores en donde se está afectando a las personas, ¿no?, que es el tema de la violencia familiar, que es el tema del alcoholismo y todas esas otras cosas que nos habías estado comentando. Todo eso hay que trabajar para que podamos ser ciudadanos sanos, ¿no?, personas sanas. Y otro tema que no es menos importante, el tema de que los encargados, ¿verdad?, de llevar a cabo los programas de salud sean personas que realmente les interese el tema de la salud pública, el tema de la salud de las personas, que sean empáticos, que sean humanos y que antepongan el servicio, ¿verdad?, a la ciudadanía, a sus intereses personales y sobre todo políticos. Pues muchísimas gracias por toda esta información y pues te pido que le dirijas a la ciudadanía unas últimas palabras para ya despedirnos del programa. Claro que sí. A las personas con ideación suicida o con intentos suicidas, yo les pido que se acerquen a la salud mental. Puede ser privada, pero también hay pública. En la pública tengo muchos colegas muy bien preparados, muy honestos, ¿sí?, que pueden ayudarnos, ¿sí? A veces creemos que se ha agotado todo, porque vemos las cosas desde el pasado doloroso, ¿sí? Pero si ustedes se topan con personas que les ayuden a reprocesar ese dolor, que les ayuden a ir viviendo en realización y ya no en disociación, y que les ayuden, ¿sí?, a ver la vida como ese lugar donde podemos explorar, donde podemos socializar, donde podemos trabajar, donde podemos tener encuentros de intimidad, ¿sí? Eso con la compañía, con la ayuda, con el andamiaje de psicólogos, de psiquiatras, ¿sí?, y con la ayuda de todos los que los rodean, porque
muchas veces la gente no se da cuenta del sufrimiento hasta que la gente se muere. Y la muerte de una persona por suicidio, sobre todo si se trata de un padre o una madre, afecta varias generaciones, ¿sí? Entonces, el mensaje es que la vida no es fácil, no es perfecta, pero puede ser bella si nosotros logramos ser, como dice la canción, la vida es bella, fuertes como un rey y también suaves, ¿sí? Entonces, pedir ayuda, a pesar de mi perspectiva muy crítica a la cuestión política, cómo se manejan las cosas, este poder, yo soy muy positiva. Yo pienso que hay más gente buena que mala, ¿sí? Lo malo que la gente mala a veces tiene mucho poder y puede modificar muchas cosas, pero hay mucha gente que es muy buena, ¿sí? Y como dice el doctor Piñuelo, esas personas que llegaron a los suyos y los suyos no los pudieron recibir con amor, son personajes Y, se pueden hacer fuertes. Yo les recomiendo que busquen en YouTube todo lo que hay sobre esas personalidades que llegaron a los suyos y no fueron recibidos con amor, pero encontraron dentro de ellos mismos, con la ayuda de otros, un sentido a su vida. La fuerza Interior. La fuerza interior. Pues muchísimas gracias, estimados amigos que nos escucharon, ¿verdad? Y pues ya escucharon ustedes también la recomendación. Busquen ayuda, no se cierren. Si usted tiene algún tema, ¿verdad?, relativo al suicidio, busque apoyo, busque ayuda y tenga esperanza y fe en que puede salir adelante. Muchísimas gracias, soy Adriana Vargas León. Hoy estuvo con nosotros la psicóloga Karena Arjona. Hasta luego. Alguien en quien confiar. Nuestra gente